Vamos ahora a trasladarnos hasta Washington, donde está Milagros Meléndez para informarnos sobre lo que sucedió en el Capitolio. Milagros, buenos días, gracias por atendernos. Federico, buenos días. Verónica, buenos días. Sí, estamos aquí, como pueden ver, en las inmediaciones del Capitolio, cuando ayer ha habido conmoción, algo que jamás este país podría haberse esperado, en un acto protocolar, un acto sin precedentes, donde se vio que decenas de participantes, manifestantes a favor del presidente Donald Trump, irrumpieron en el edificio donde estaban realizándose una sesión para confirmar de manera protocolar los votos del colegio electoral, pues declarando como ganador y como presidente electo a señor Joe Biden. Y hemos tenido esta situación, podemos ver en las imágenes, donde han fallecido 4 personas. Ayer se declaró toque de queda aquí en la ciudad. 4 personas han fallecido, una señora en el acto recibió un disparo dentro del edificio y hubo más de 50 arrestos el día de ayer. Hoy, como pueden ver, hay bastante presencia policial. No podemos ingresar tan cerca como lo estuvimos ayer todavía el ambiente se encuentra un poco tranquilo, aunque están llegando nuevamente los manifestantes, los seguidores de Donald Trump. ¿Y qué es lo que querían esos manifestantes, seguidores de Donald Trump? ¿Qué pretendían? O sea, irrumpir en esta sesión que claramente era solamente un tema protocolar, ¿no? Donde se iba a hacer un anuncio y la asunción de Joe Biden es todavía el 20 de enero. ¿Cuál era la intención de ellos? Mira, Verónica, te cuento que esto ha ido como escalando en los últimos días con las teorías de conspiración, con las teorías y con las acusaciones de que hubo fraude electoral sin que haya una evidencia absoluta. Fíjense que de los 60 casos que se presentaron, y es más, a 61 hasta el día de anteayer, 61 casos que se presentaron en las cortes estatales y hasta en las cortes supremas, 59 fueron rechazados. En este caso solamente uno fue aprobado, pero ni siquiera tenía que ver con un fraude, sino que tenía que ver con la presencia de observadores en el conteo. Se ha venido especulando desde el presidente que todavía hasta el día de ayer dice que ha habido un fraude electoral, que se les han robado las elecciones. Lo que ustedes pueden escuchar en las marchas es Stop the Steal, paren el robo, paren el robo. Estas personas enardecidas con la idea de que se les está robando las elecciones y se lo creen de esta manera, dijeron que el día de ayer iba a suceder algo extraordinario, algo que tal vez inverosímil, algo milagroso, donde el presidente Donald Trump iba a ser el ganador, en lugar Pero hay gente, Milagros, que intervino, que tiene antecedentes de este tipo de intervenciones o de accesos a entidades públicas. Bueno, lo que ahora están investigando, ¿no?, la policía, y lo que está ocurriendo aquí, Federico, es que la policía fue muy suave. Eso es lo que está habiendo esa crítica, ¿no? Porque habiendo incluso la Guardia Nacional y estando la policía, hay 3 tipos de policía aquí en Washington, te cuento. La policía que viene, puede ser la policía de parques, ¿no? Porque esto de acá, el Washington Monument, esto corresponde a la policía de parques. La policía del Capitolio es la policía que resguarda el Capitolio. Luego está la policía del Distrito de Columbia, ¿no? Estos efectivos. Hubo estos efectivos, pero la policía del Capitolio tenía que resguardar el Capitolio y la turba enardecida, se pasó todas las barreras, que podríamos decir, ¿no? En algunos casos hay grupos como los Proud Boys, que vienen a ser grupos de hombres orgullosos. La palabra proud está siendo utilizada muy seguida aquí en los Estados Unidos como el orgullo de ser patriotas, ¿no? Ser patriotas, y en defensa del patriotismo se apoderan de la bandera, se apoderan del himno nacional, y en defensa de ese patriotismo
ellos pueden irrumpir de esta manera. Más claro. Mayormente son personas blancas, jóvenes, y como dices tú, con algunos antecedentes ya de haber interrumpido en otros edificios durante la época de la pandemia y la cuarentena, cuando no querían estar haciendo cuarentena y se negaban al uso de máscaras. Milagros, te vamos a interrumpir brevemente. Mantente todavía en contacto, por favor, porque vamos a consultar ahora al internacionalista Miguel Ángel Mackey, Rodríguez Mackey, perdón, que nos recibe en estos momentos. Buenos días, doctor Rodríguez Mackey. Gracias por recibirnos. Federico, Verónica, muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, queremos tener una composición, una explicación de lo que viene sucediendo en Estados Unidos, porque claro, este evento obedece a una cadena de fenómenos sociales y políticos que hemos venido viendo en Estados Unidos. Efectivamente, y si hemos venido hablando durante las últimas horas de una barbarie en la cuna de la democracia moderna, instalada en 1776, recordemos que a mitad de año también otras turbas por circunstancias diferentes, el tema del racismo, casi piromaníacos en toda la capital y en otras partes de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo que el país que se mostró al mundo con la seriedad, el buen manejo del sentido de la tolerancia democrática, la certidumbre y el respeto impoluto de los resultados, eso que ha sido un valor transversal en la historia estadounidense, empieza a perderse, se cuestiona. Hemos visto como una suerte hasta de trogloditas ingresados en el propio Congreso de los Estados Unidos, uno sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, que ha dado la vuelta al mundo. Es decir, una evidente anarquía en el país que ha externalizado al mundo, más bien ser el país del orden y del respeto de las instituciones tutelares. Esto evidentemente es muy grave y está pasando en Estados Unidos en el momento en que tiene un presidente muy atípico, que no sabe perder, y esto es muy malo para la democracia en cualquier parte del mundo, porque saber perder es enaltecerse para seguramente luego planear un retorno como legítimamente pudo haberlo tenido. Lo de ayer se ha consumado con un solo objetivo: que no se produzca la confirmación, que llaman certificación, pero es la confirmación del resultado electoral del 3 de noviembre y del 15 de diciembre, que fue la del colegio electoral. En ambos casos, victoria absoluta de Joe Biden como presidente 46º. Lo de ayer era un acto ab solemnitate, donde había conteos. Lo de Pensilvania y Arizona terminó incluso de alistarse todo ok, y que debía, a partir de ese momento, hasta el 20 de enero, Federico, consumar lo que en la democracia estadounidense es la fiesta de la transferencia. Por eso es que el presidente saliente suele, por traditio, estar presente el día de la juramentación del nuevo presidente. Claro. Y eso empieza a enturbiarse. Es verdad que Donald Trump hoy, muy temprano, ya ha reconocido que ha perdido. ¿Y sabes por qué lo hace? Por el temor de la posible, inminente impeachment o juicio político que puede darse. No necesariamente apelando a la enmienda de 25ª que habla de la declaración de no estar en capacidad para gobernar, que la tiene que hacer evidentemente el gabinete con el vicepresidente a la cabeza, porque el presidente en el acto de sus funciones no denota capacidad. Pareciera que eso no podría funcionar, y más bien sí la posibilidad de que en un acto sumarísimo, porque no hay plazos, por favor, y 14 días para que acabe de gobernar, puede pasar, se puede consumar la destitución. ¿Con qué? Con una mayoría simple de los 435 congresistas, es decir, 218, y pasa al Senado, que es la Cámara Alta. Por eso es muy importante en los países tener dos cámaras, y en el Senado
una mayoría de 2/3, es decir, de los 100, 67. Mira, ayer que han votado incluso republicanos y todos los demócratas para la estabilidad, Verónica, del propio país, mira, cualquier cosa puede pasar las próximas horas, con lo cual ipso iure tendría que, si es destituido Donald Trump, asumir la presidencia en los 13, 12 días que sigan Mike Pence en su calidad de vicepresidente, con lo cual el futuro político de Donald Trump estaría bastante enturbiado. Habría hecho lo que legítimamente le hubiera podido corresponder, porque las elecciones, como sabes, no terminaron abrumadoramente distanciados. Fue muy apretado. Él pudo haber ido a sus cuarteles de invierno para fortalecerse en el 2024, pero creo que la historia estadounidense, con lo que estamos viendo, es un mal capítulo, mal precedente para su historia nacional. Sí, entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Por un lado nos dice que podría darse este impeachment, ¿no es cierto? Y que estos días que faltan, hasta el 20, asuma un vicepresidente, y podría ser, a pesar de que hay votos republicanos, se han dividido ayer después de haber visto estas imágenes. Eso por un lado, pero por el otro, digamos, la sensación, ¿qué es lo que pasaría aquí en los Estados Unidos? Porque Donald Trump tiene seguidores, sorprendentemente los tiene. Efectivamente, Verónica, tiene muchos seguidores, lo hemos visto, esta arenga que lanzó ayer y luego esta forma como han ingresado en el Capitolio, evidentemente crea pues incertidumbre, desazón, inestabilidad. Mira, hay 4 muertos, como sabes. Anoche solo había una señora veterana de guerra. Y esto puede impactar mucho. Y hay que decirlo también, políticamente, los demócratas que ahora sí controlan todo el Capitolio, porque recuerda que los votos conseguidos, que eran 2 en Georgia, 2 escaños, hace que tengan 50 senadores, y los 50 que ya tenían los republicanos ha hecho que Kamala Harris, en su calidad de vicepresidenta electa, y por supuesto en el Senado se constituye en la futura presidenta, vota en dirimencia. Con ese escenario licuado de mayoría, mira, si creen que Donald Trump, pensando en el futuro, es una gran amenaza, ahora podrían tranquilamente sepultar sus aspiraciones al destituirlo, con lo cual evidentemente crearía un marco bastante complejo para el propio Estados Unidos, pero al mismo tiempo, como muy bien dices, polarizado. Vamos a ver todavía cuál es el comportamiento de los propios republicanos. Hasta ayer y hoy le están poniendo la espalda a Donald Trump. Míralo al propio vicepresidente, que no ha aceptado lo que pidió el propio mandatario. Él ha dicho, yo tengo una responsabilidad y no estoy en capacidad de cumplir, de hacer revisiones forzosas, caprichosas, de votaciones consumadas por este acto solemne que era el acto soberano de la voluntad popular. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias. Bueno, Milagros, también de repente nos puedes dar una información sobre cómo es el estado de opinión o de ánimo, mejor, en Washington, con relación a esto que veníamos conversando con el doctor Rodríguez Mackey, sobre cómo quedan también los republicanos, que creo que también crea una crisis ahí mismo el propio presidente Trump. Sí, muy bien dicho por el doctor Rodríguez, y definitivamente, Federico, Verónica, la situación para los republicanos se les ha puesto muy difícil, ya desde mucho antes, ¿no? Desde las elecciones, el Partido Republicano está dividido. Un sector de ellos, por supuesto, que son conservadores, no quieren al presidente. No lo quieren porque el presidente Donald Trump, sabemos que de por sí no ha sido republicano. Él ha apoyado políticas demócratas. Él en las campañas anteriores ha puesto dinero por los demócratas. Él se lanzó como un republicano. Él está visionando un partido nuevo, un partido trumpista, que no tiene nada que ver con los principios conservadores. Pero los republicanos estaban muy callados. Durante todo este tiempo, cuando el presidente denunciaba fraudes sin evidencia,
Un gran grupo de republicanos se mantuvieron callados, aparte de lo que era Mitt Romney y una decena, donde hasta incluso uno de ellos se decidió salir del partido, precisamente porque se estaba irrespetando los valores en sí del Grand Old Party, que se dice, ¿no? El partido antiguo de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que haya más republicanos que le den la espalda al presidente, porque ayer lo que se vio fue una incitación por un grupo de 11 republicanos liderados por el senador Ted Cruz, senador, quien había dicho que iba a objetar la certificación del colegio electoral. Eso no tiene precedentes aquí en los Estados Unidos. Ellos se referían a una situación que habían experimentado en 1780, una situación donde 3 estados no habían certificado las elecciones de los Estados Unidos. Hay que comprender una situación. Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, tiene una elección muy descentralizada. Los 50 estados votan. Cada estado tiene su propia autonomía. Cada estado tiene su propio secretario de estado, que es el que vigila que se desarrolle las elecciones de una manera natural. Y transparente. Cada estado, y transparente. En esta situación, cuando ellos se referían al pasado, habían 3 estados que no habían certificado al ganador, a un presidente como ganador. Pero en este caso, con tanta bulla que se hizo, aún así los 50 estados certificaron. Hubo, claro, 4 que en el pasado eran estados demócratas y que luego, en el 2016, Trump los ganó para sí, como por ejemplo Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Estos 3 estados estaban en la mira, ¿no? Y han sido el ojo de la tormenta, como Pensilvania, y reclamando los votos en estos estados. Cada estado se proporcionan delegados, ¿no? Y entonces allí es donde el presidente ha estado enfocándose, pero aún así, con estos 3 estados, si decían que había fraude, y donde en Georgia, por ejemplo, en Georgia se contó hasta 3 veces a mano el voto. Y ellos dijeron, ¿no? Decían que había un problema con las máquinas. Sí. Con las máquinas del conteo de voto. Incluso claro. Ya lo que llegó al colmo y lo que ha ocurrido en esta semana, empezamos el lunes con el colmo de los colmos, el presidente haciendo una llamada al secretario de Estado de Georgia, diciéndole que él necesitaba encontrar 11.780 votos, un voto más para ser ganador de ese estado. Muy bien. Muy bien. No iba a cancelar. Es una situación bastante crítica. Yo viviendo tantos años, peruana viviendo tantos años en los Estados Unidos, me da vergüenza ajena a lo que estamos viviendo, me da una indignación. Como este país, como dice soberano, el país de la democracia, ¿con qué cara vamos a salir nosotros a supervisar? Ganan a las instituciones. Y eso no se suele ver en países desarrollados. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Vamos a seguir conversando seguramente en los siguientes días. Igual, doctor Rodríguez Mackay, porque, bueno, la situación queremos ver cómo va a ir evolucionando, así que lo seguiremos consultando. Muchas gracias a ambos por haber participado con nosotros. Gracias a usted.